With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Qué es la interferencia Next, PS Next, en cableado estructurado? La interferencia Next viene del nombre Near End Crosstalk, que podría traducirse al español como diafonía de extremo cercano. Esto es relevante en cableado estructurado para redes de voz, datos o CSTV o en general para redes Ethernet, pues es uno de los factores de interferencia que más se cuidan con el trenzado de los cables. Si han tenido oportunidad de ver un cable de red, si lo cortan, van a ver que tiene 4 pares de cables y estos cables van en una trenza, van entrelazados entre sí. En el caso de las pruebas que se realizan con equipos certificadores como el Fluke DSX5000 o el DSX8000, vamos a ver que entregan un resultado con una tabla que habla del Next medido en decibeles en una columna vertical versus la frecuencia medida en una columna horizontal. En el blog asociado a este audio van a ver las imágenes de estos resultados de un equipo certificador de redes Ethernet. La diafonía o crosstalk tiene, por ejemplo, un escenario donde puede ser muy útil, que es un detector de metales. Toda corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, o sea, un metal, genera a su vez un campo electromagnético a su alrededor que éste puede inducir con electromagnetismo una corriente eléctrica en otro conductor o en otro metal. Así es como funciona un detector de metales. Se tiene una bobina de cable por donde se hace pasar una corriente eléctrica. Esa corriente genera un campo electromagnético a su alrededor, como si fuera un pequeño imán. Y cuando movemos el detector de metales y se cruza en el camino con otro metal, ese metal se le induce una corriente a través del electromagnetismo y a su vez ese metal va a generar también un campo electromagnético. Por ejemplo, en el caso de un detector de metal, tiene una bobina que transmite y una bobina que va a recibir ese electromagnetismo del metal al que se le indujo un voltaje, ¿no? Y es así como va a detectar que hay un metal cercano, de detectar esa diferencia de corriente, ¿no? Pero esto es justo todo lo que se debe de evitar en un cableado estructurado. La diafonía, por ejemplo, en telefonía, para los más veteranos que nos escuchan, era la causante de que se cruzaran las líneas en una llamada telefónica. No sé en otros países, pero en el caso de México, pues sucedía mucho que se cruzaban las líneas. Entonces tú estabas hablando por teléfono con alguien, estamos hablando esto de los años 80, 90 tal vez todavía, y que de pronto empezabas a escuchar la llamada de otras personas y era difícil determinar si ellos también te estaban escuchando a ti. Y esto sucedía porque en donde remataban las telefónicas, había unas cajas en donde remataban sus cables, probablemente se estaba induciendo el voltaje entre esos cables de una línea y otra línea, ¿no? Les recomiendo también que vean, que busquen otro blog que tenemos, que se llama ¿Por qué tiene eco mi telefonía? Que esto también tiene relación con lo que estamos hablando, sobre todo para los que les interesa el tema de la telefonía IP. Bueno, pues la diafonía solo va a causar que entre los cables se induzcan corrientes no deseadas. Como les decía, en cualquier metal
por el que fluya una corriente eléctrica se va a generar electromagnetismo. Y no deseamos que en cables Ethernet esto suceda. Y si estamos enviando 8 cablecitos, 8 alambres a través del cable Ethernet, pues es muy probable que entre ellos se induzcan electromagnetismo y una corriente que corra, que una corriente no deseada, una corriente eléctrica no deseada podría ser la diferencia entre un 1 y un 0, por ejemplo, y entonces la información se corrompa, ¿no? Para evitar esto, el estándar Ethernet hace uso de pares trenzados, o sea que los cables vayan trenzados o entrelazados entre sí para contrarrestar este efecto. En el blog asociado les decía que van a ver también una imagen de cómo, por ejemplo, ocurriría que una corriente eléctrica que viaja por un cable induciría a un cable paralelo a ella, induciría corrientes. Y cómo ese efecto se anula al momento de girar los cables, de girarlos entre sí, vamos a tener una anulación de eso. Y es por eso que los cables, los alambres en un cable Ethernet van a ir trenzados. Y bueno, ¿qué hace, por ejemplo, la prueba Next Near End Crosstalk en un equipo certificador? Les pongo también ahí el ejemplo más grande en el blog de la imagen de un resultado, ¿no? ¿Qué significa ese resultado? Entonces, la prueba Next de diafonía de extremo cercano va a buscar evaluar el impacto que tiene una corriente a cierta frecuencia, porque eso también afecta, sobre los otros pares trenzados. Mucho de este impacto debe limitarse si el trenzado de pares es correcto, pero a mayor frecuencia se van a notar más los efectos de la inducción. Entonces, en los resultados de un equipo certificador se expresa en decibeles, el resultado del Next. Entre mayor el valor de decibeles, es menor la diafonía o interferencia que se induce de otros pares. Por ejemplo, un cable categoría 5E que debe soportar frecuencias de 100 MHz debe de tener un valor de Next de 45.8 decibeles a 20 MHz y aproximadamente de 35.3 decibeles a 100 MHz. Esto significa que a menor frecuencia se esperaría ver un mejor valor y a mayor frecuencia mayor afectación. Y en los resultados te muestran una curva que es una línea roja, la van a ver ahí en la imagen, que es lo que te dice que si los resultados pasan esa línea roja sería el límite. Si los resultados no cruzan esa línea roja, entonces es un buen resultado. Quiere decir que el par trenzado estaba correctamente trenzado y no fue afectado. ¿Cómo se afectaría el par trenzado? Si estiramos el cable de red al momento de instalarlo, vamos a afectar el par trenzado. Si se hace un mal remate, vamos a afectar el par trenzado. Hay varios factores. Muchas curvas en el cableado estructurado afectan a los pares trenzados. Y es por ello que el equipo certificador muestra estos resultados. En los resultados del equipo, ¿qué es el PS Next? Actualmente el estándar TIA EIA 568-C exige la prueba PS Next, que sería para diafonía de suma de potencia. Esto mide el efecto acumulativo de Next de todos los pares de hilos del cable Ethernet. El PS Next se calcula para cada par de hilos por los efectos de Next de los otros 3 pares restantes. Así vemos que los resultados de las pruebas, desde los resultados del Fluke, nos arrojan cuál fue el par con mayor afectación, tanto del lado del equipo origen, por ejemplo, el equipo Fluke, que puede ser el DSX 8000, y lo medido en el equipo remoto. Las frecuencias que obtuvieron el valor con más afectación y el límite usado, que viene en el estándar para cada caso. Así se muestra también el resultado del PS Next, que nos dice qué par de los 4 pares, qué par resultó con mayor afectación acumulada por interferencia del resto de los pares.
Como les decía, obviamente la frecuencia en la que se hicieron las pruebas es importante, pues es la manera en la que se transporta la información. Así será entonces que entre mayor frecuencia con el menor ruido o interferencia, posiblemente se va a obtener la mejor velocidad de transmisión de extremo a extremo. En conclusión a todo lo anterior, el gran causante de Next y por lo tanto de PS Next será el trenzado de los cables. Una mala instalación o una mala canalización, es decir, la tubería, que provoquen que el trenzado se separe o afecte, inmediatamente va a generar un efecto de inducción de interferencia al resto de los cables. También es por esto la importancia de la canalización o de la tubería de un cableado estructurado, que les recomiendo también. Tenemos un audio que pueden buscar que se llama ¿Por qué es tan importante la canalización en un cableado estructurado?, donde hablamos más al respecto. Otro punto importante, el rematado de los jacks también, de los jacks y del panel de parcheo podrían ser una fuente de efecto Next, pues en el rematado tenemos que destrenzar los cables. Hay que procurar que el destrenzado, o sea, deshacer ese trenzado, sea el mínimo posible. Por lo tanto, conocer los valores de Next y PS Next van a ser entonces de gran ayuda, incluso para determinar dónde podría haber problemas en el proceso de cableado y por lo tanto para corregirlos y solventarlos. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.